Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente es un gusto estar por acá. En realidad la presentación intenta poner en un contexto un poco más específico cuál es el estado de la Unión Aduanera en Centroamérica y engloba al menos dos conceptos que creo que son claves para entender lo que está sucediendo en la región, que es el concepto de gradualidad y de convergencia. Porque desde nuestra perspectiva, precisamente esos dos principios están determinando en buena medida el futuro de lo que pudiera ser el proyecto de una Unión Aduanera Centroamericana. Antes de entrar de lleno quizás al tema específico del proceso de integración profunda que se está trabajando con mayor énfasis en el Triángulo Norte, vale la pena hacer un repaso sobre algunos conceptos específicos a lo que es la Unión Aduanera Centroamericana. Al final de cuentas, la Unión Aduanera es, como la mayoría de las teorías de la integración señalan, uno de los estadios o etapas de un proceso de integración clásico, como el que seguramente podríamos encontrar en muchos de los cuadernos de texto ligados a teorías como la de Bela Balaza. La Unión Aduanera, en el caso de Centroamérica, es en realidad la tercera etapa de un conjunto de 5 que están tipificadas en el Protocolo de Guatemala, y está antecedida justamente por la construcción o profundización de una zona de libre comercio, que como ustedes saben, está ahora mismo en vigor en la región centroamericana para todos los productos originarios, salvo algunas excepciones al régimen de libre comercio. Está el proceso de relaciones comerciales externas, en el cual Centroamérica también ha tenido, desde mi perspectiva, avances bastante potables, al menos al compararse con otros mecanismos de integración, incluso en América Latina. Como les comentaba en la mañana, cerca de un 90% de las exportaciones regionales hoy en día pueden gozar de algún tipo de preferencia comercial en el acceso a mercados con los cuales Centroamérica tiene algún tipo de acuerdo comercial en vigor. Y por supuesto, pues hay un conjunto de instrumentos y de cuerpo normativo que acompañan las diferentes etapas del proceso de integración tal y como lo concebimos. Ahora, rescato algunas menciones que tiene el Protocolo de Guatemala sobre la Unión Aduanera, específicamente el artículo 1 que nos dice de que la integración es un proceso que se define como gradual, complementario y flexible. Cuando hablamos de que el proceso es gradual, precisamente se reconoce la posibilidad de que los países miembros avancen con la celeridad o con la velocidad que pues, la voluntad política y esa aproximación de voluntades así lo confiera. De esta cuenta, entonces, el Protocolo de Guatemala también nos da otras dos definiciones muy importantes. Por ejemplo, se dice que los Estados partes se comprometen a constituir una unión aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen. Este es el cambio fundamental que hay entre la zona de libre comercio y la unión aduanera. Una zona de libre comercio nos asegura condiciones de acceso preferencial, desmantelamiento de aranceles y de barreras no arancelarias, mientras que la unión aduanera da el salto cualitativo al permitir el libre tránsito de las mercancías con independencia del origen, es decir, el comercio que puede venir de socios extrarregionales para la región. Además, el protocolo nos dice de que los estados trabajarán de forma flexible y gradual para coordinar y armonizar sus políticas y otras regulaciones, por ejemplo, impuestos que puedan estar relacionados y que sean pertinentes al proceso de unión aduanera. Entonces, estos son dos conceptos que en el ámbito de la Unión Aduanera Centroamericana es muy importante entender. Adicionalmente, y tal y como exponía la profesora, tenemos el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera, que es un instrumento más específico, que define que en el caso de Centroamérica la Unión Aduanera debe trabajar alrededor de 3 grandes etapas o 3 grandes componentes. El primero de ellos es justamente la promoción de la libre circulación de mercancías y la facilitación del comercio. En materia de facilitación del comercio, yo diría que muchas de las apuestas de la región precisamente están en ese primer componente. Sin embargo, una unión aduanera también necesita de la modernización y convergencia normativa, que esto va más allá de la convergencia de las leyes o de las reglas del juego que norman el comercio. Convergencia normativa también implica, por ejemplo, repensamiento en la forma en la cual los puestos fronterizos son administrados y son gestionados por los países miembros. Adicionalmente, uno de los puntos importantes en materia de la unión aduanera es precisamente el desarrollo institucional, que seguramente en el convenio marco para el establecimiento de la unión aduanera es uno de los puntos que quedan un poco más livianos en el texto, ¿verdad? Donde no se da una claridad de cuál es el tipo de desarrollo institucional, aunque se reconoce que en un escenario de unión aduanera es más que pertinente tener algún tipo de institucionalidad específica, dadas las injerencias o nuevas funciones que tienen los estados. Ahora, específicamente sobre la unión aduanera del Triángulo Norte, eso simplemente a modo de comercial,
quisiera decirles que en el Centro de Estudios hicimos la publicación el año anterior de este libro blanco sobre la Unión Aduanera de Guatemala y Honduras, que es un ejercicio en el cual recopilamos toda la historia que se dio detrás del proceso de negociación de este proceso de integración profunda. Hicimos un trabajo muy cercano con todas las mesas de negociación precisamente para recopilar los diferentes avances y las lecciones aprendidas que hay del proceso. A veces en Centroamérica tenemos poca memoria, no reconocemos precisamente nuestras lecciones aprendidas y nuestros avances, y precisamente el libro blanco intenta cumplir ese cometido. Ahora, lo cierto del caso es de que el proceso de construcción de la Unión Aduanera para el Triángulo Norte implicó un conjunto de rondas de negociación que llegaron casi hasta las 24 rondas de negociación, al menos hasta el año anterior. Y de estas rondas de negociación podríamos señalar algunos hitos importantes, ¿verdad? Desde la reunión presidencial en 2014, que fue básicamente la punta de lanza del proceso, hasta lo que pudiéramos decir como la suscripción, del protocolo habilitante, que es el instrumento básico, digamos, para el establecimiento de este proceso, o la entrada en vigor de la FIDUCA, que se dio precisamente en marzo del 2018. Importantes acotaciones. Primero, el proceso de integración profunda establece la administración de un régimen de libre circulación para las mercancías, en donde se definen algunas excepciones a ese régimen de libre circulación, que son las que ven en pantalla. Son 5 categorías de mercancías que no son beneficiarias del régimen de libre circulación del cual estamos hablando. Muchos de estos obedecen precisamente a mercancías en las cuales no hay convergencia en el tratamiento del comercio de parte de Guatemala y Honduras. Adicionalmente, debo señalar que el protocolo habilitante tiene 2 sentencias muy importantes. La última quizás es muy relevante en términos de la Unión Aduanera Centroamericana, y es en la cual se faculta la posibilidad a que otros Estados miembros del subsistema de integración económica se adhieran al proceso que, por supuesto, Guatemala y Honduras han iniciado. Y el principio de mutatis mutandis está muy presente en muchas de las definiciones que están en el protocolo habilitante, porque la Unión Aduanera que Guatemala y Honduras han empezado no la podemos comprender como un fenómeno completamente aislado de la agenda de integración centroamericana que ya estaba en marcha desde hace mucho tiempo. Conceptos importantes por entender, por supuesto, la implementación de la FIDUCA, que en realidad es un instrumento que está tipificado en el convenio de compatibilización de los tributos internos, no es una construcción reciente, sino más bien estaba contemplada desde hace mucho tiempo. La FIDUCA es el documento legal con el cual se da sustento administrativo a lo que son las operaciones de transferencias y adquisiciones en el régimen de la Unión Aduanera. Y es básicamente una de las principales reformas o modernizaciones que el proceso nos ha brindado. También vale la pena repasar la institucionalidad del proceso, que en buena medida también guarda muchísimas semejanzas con la institucionalidad que ya a nivel del proceso de Unión Aduanera Centroamericana existe. En el caso de la Unión Aduanera de Guatemala y Honduras, se tiene una instancia ministerial, que es básicamente el foro de toma de decisiones de máximo nivel, en este caso particular, pero también se tienen instancias ejecutivas y foros de coordinación específica que trabajan con todas las mesas de negociación que dieron paso a la construcción de este proceso. Es importante indicar de que el modelo de la integración profunda para el Triángulo Norte tiene algunas características muy relevantes que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, implementa un sistema de notificación MSF para las mercancías. De hecho, este fue una de las grandes lecciones aprendidas del proceso, un proceso de armonización de los regímenes sanitarios y fitosanitarios de los 2 países, lo cual es un avance cualitativo, incluso si lo comparamos con muchos mecanismos de integración en la región. También se tienen otras prácticas como lo que es el prechequeo migratorio para pilotos y conductores, que también es una medida muy necesaria. Podemos facilitar el movimiento de las mercancías, pero si las personas que llevan esa mercancía en el transporte no tienen facilidades migratorias para su traslado, pues evidentemente nos enfrentamos a un gran problema. Para ir finalizando, también quisiera hacer mención sobre el funcionamiento de lo que se conoce como las aduanas periféricas, que en este caso el modelo contempla 3, que son Tecugumán, Guasaule y Puerto Cortés, así como los puestos fronterizos integrados, que aquí quiero hacer un especial llamado sobre la estructura de estos puestos fronterizos integrados. El puesto fronterizo integrado, y espero que lo puedan ver en pantalla, en realidad implicó la modernización de los puestos fronterizos en Centroamérica, al menos en estos 2 países, muy a diferencia de cómo se ha manejado en el pasado.
Esos puestos fronterizos ahora cuentan con 2 unidades específicas. Un centro de facilitación de comercio, que es básicamente un canal expedito, un carril de paso ágil para todas las mercancías que llevan la fiducia en su haber. Básicamente, todas las mercancías que tienen acceso al régimen de libre circulación tienen este centro de facilitación de comercio para el movimiento de las mercancías. El resto de bienes que no son sujetos al proceso de unión aduanera están sujetos al paso por el centro de control fronterizo, que tiene una diferencia sustancial en el sentido de que son centros en donde funcionarios tanto de Guatemala como Honduras comparten funciones en una misma instalación física. Todo esto se pudo hacer gracias al aporte de un fondo estructural que fue puesto directamente en los presupuestos nacionales de los gobiernos, por supuesto también con alguna cooperación internacional muy relevante. Ahora, creo que a lo largo del día se ha hablado de cómo podemos transmitir los beneficios de la integración centroamericana en las personas, en el día a día. Y lo cierto del caso es de que aunque yo expusiera aquí muy detenidamente todo lo que se ha hecho a nivel normativo, a nivel aduanero, si los tiempos de traslado de las mercancías, si la seguridad de las personas en el consumo de esas mercancías no mejora después de este proceso, en realidad no hay ningún sentido de hacerlo. De acuerdo a estimaciones que hemos hecho con el Banco Mundial, en el caso de los centros de facilitación de comercio, el tiempo de cruce fronterizo pasó de 11 horas, que era el escenario anterior, a solo 6 minutos en promedio, lo cual es una reducción sustancial y posiblemente incomparable con otras experiencias que hayamos tenido en Centroamérica. Y es precisamente un poco uno de los elementos de venta o refuerzo de todo este proceso. Para finalizar, pues comentarles también de que El Salvador está en el proceso de adhesión o de incorporación a este proceso. De hecho, el escenario de incorporación de El Salvador le agrega un nivel de complejidad muy interesante a esta unión aduanera, no solamente porque estamos hablando de más puestos fronterizos que van a requerir también modernización en infraestructura, sino también por una ampliación en el alcance de las aduanas periféricas que estarían detrás del funcionamiento de esto. Para finalizar, y aprovechando que mi compañera se ahorró 2 minutos, entonces me robo yo los 2 minutos de ella, algunas lecciones aprendidas. En primer lugar, el proceso del Triángulo Norte es un proceso que al menos podríamos decir que es independiente a la cooperación internacional. Con esto no digo que no hubiésemos tenido apoyo a la cooperación, sí hubo apoyo a la cooperación, pero la cooperación internacional no vino a definir el tipo de mecanismo y no vino a definir el tipo de modelo. Era un modelo que precisamente con el apoyo del Fondo Estructural tenía ya el financiamiento para hacer las reformas necesarias. Lo segundo es de que el proceso atravesó por un ejercicio muy exhaustivo de reforma y modernización en la gestión de los puestos fronterizos. Prácticamente se está innovando con una nueva forma en la cual se organizan los puestos fronterizos y detrás de eso también hay un desarrollo de plataformas tecnológicas muy importantes. La fiducia no ocupa ningún tipo de inspección física en su tratamiento, es un producto que hoy en día utiliza tecnología que no requiere ese tipo de intervención. Y la última lección aprendida es precisamente esa convergencia normativa acelerada. Guatemala y Honduras lograron armonizar su régimen sanitario y fitosanitario, lo cual es algo que posiblemente para Centroamérica podría hoy en día sonar como impensable, pero en realidad depende estrictamente de la voluntad política de los países. En ese sentido, desafíos hacia el futuro, por supuesto, la adhesión de otros países miembros, el cómo se va a dar esa adhesión, el cómo se van a negociar las condiciones para que esa adhesión sea, por supuesto, propicia para los países que están interesados en la misma, la convergencia de las reglas de comercio con terceros países. Algo muy interesante es de que socios extrarregionales, por ejemplo, como México, ahora están muy interesados en la unión aduanera, precisamente porque ven en ella un beneficio para el desarrollo de encadenamientos de carácter transfronterizo. Y en ese sentido, mal haríamos en Centroamérica si olvidamos un último punto, que es la agenda de transformación productiva. Estamos creando condiciones para que se desarrolle el comercio, estamos creando condiciones para que se desarrollen cadenas regionales de valor, pero ello no es suficiente. La experiencia nos dice que aunque demos condiciones normativas y legales, se ocupa de un apoyo público y privado, de un asocio público y privado, para generar directrices de transformación productiva que aprovechen los espacios que la convergencia normativa está facultando. Así que, muy a grosso modo, esto es un poco lo que traíamos para contar.